anterior, ¿no? Bueno, la clase que voy a arrancar yo es un poco una aproximación inicial acerca del tratamiento en el consultorio del paciente con diabetes tipo 2 y algo acerca de también una aproximación que hacemos cuando nuestro paciente con diabetes 2 tiene además enfermedad renal crónica. Bueno, mi nombre es Victoria Ami, yo soy médica asociada del Servicio de Clínica Médica, soy especialista en medicina interna y magíster en diabetes. Este va a ser un poco, digamos, la hoja de ruta que vamos a seguir hoy en el contexto de toda la charla. Además está decir que cualquier duda, lo que sea, me interrumpen, charlamos, no hay ningún problema. Bueno, arrancando un poco con la introducción, a mí me pareció interesante poner esta Filimina, que es el algoritmo que propone la ADA con la Asociación Europea de Diabetes, la publica en el año 2022, y es un poco lo que comentaba Kenia, ¿no? Que ya el tratamiento del paciente con diabetes 2 dejó totalmente de ser glucocéntrico, ahora la propuesta es un algoritmo mucho más dinámico, donde se propone en primer término la protección cardiorrenal, sí o sí el control de los factores de riesgo cardiovasculares, obviamente el control glucémico y el control de peso en aquellos pacientes que lo requieran o que tengan sobrepeso u obesidad. Es totalmente importante, digamos, creo que en el consultorio, en realidad, en todos los pacientes que tienen cualquier enfermedad crónica, siempre compartir la decisión acerca del tratamiento que vamos a hacer con ellos y priorizar siempre la calidad de vida. Creo que es fundamental, digamos, compartir, hay muchas opciones de tratamiento para el paciente con diabetes 2, creo que es también fundamental compartir con él las preferencias acerca de su tratamiento, evaluar un poco el entorno social, tener en cuenta los determinantes de la salud de ese paciente para elegir la mejor opción de tratamiento para él. Así que bueno, mi idea es arrancar con algunos casos clínicos para ver, pueden opinar mínimamente, para ver cuál es nuestra idea. Yo también soy clínica, así que no sé cuál es su conocimiento en el consultorio. En principio creo que la mayoría hacen medicina interna, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver. Estos pacientes son reales, un poco adaptados, pero es una realidad de un paciente en consultorio. Este es Sergio, un chico con unos 42 años. Sergio es desempleado, sedentario, tiene diabetes, por menos diagnóstico hace al menos 2 años, es hipertenso, obeso, y está actualmente en tratamiento con metformina 850, y además losartán, por su hipertensión. Meter un laboratorio reciente con estos valores, con una glucemia de 200 y una glicosilada de 9, y digamos, como para arrancar, no sé, ¿qué opinan ustedes del control glucémico? ¿Les parece que está bien el tratamiento? ¿Lo cambiarían? ¿Alguna idea? ¿Algo que les llame la atención? Tiene 200 de glucemia y 9 de glicosilada, ¿cierto? Sí. O sea, no está. Es hiperglucémico y con un mal control metabólico, se nota ahí con 9 de volumen de glucosilada. Y además veo 400 de triglicéridos. Ya está con algo de tratamiento, metformina y losartán. Eso solo. Y además eso. Eso solito. Sí, la realidad, tal cual. Mal control metabólico, nuestro objetivo en general en los pacientes con diabetes 2, sobre todo jóvenes, como el caso de él, nuestro objetivo va a ser tener una glicosilada por debajo de 7. El LDL está bastante alto, la realidad es que un LDL de 190 ya habla un poco de alto riesgo cardiovascular, triglicéridos súper altos. ¿Se les ocurre algo más, para charlar en primera instancia? Más básico. ¿Sí? Es más básico, nadie que está mal controlado. No sé si no está escrito, pero me preguntaría si no tiene síntomas de insulinopenia, por más que yo haga las cosas que tengo que saber. Repetí brevemente lo que dijo, porque no sé si... Sí, lo que dice Gaby es fundamental. Primero, es un paciente que tiene mal control metabólico, es verdad que está manejando valores entre 200 y quizás 300. Lo que es fundamental es saber si no está insulinopénico. Eso, digamos, es fundamental. Que un paciente tenga síntomas de insulinopenia como poliuria, polidipsia, pero sobre todo pérdida de peso, ya no se encara el tratamiento a que ese paciente necesita insulina. No es el caso de él. Él estaba totalmente sin síntomas, digamos, totalmente asintomático. Acá en la virtualidad sugieren siempre como primera línea empezar con dieta, ejercicio, como medidas higiénico-dietéticas,
y están sugiriendo también el inicio de estatinas para el LDL. Tal cual, sí, totalmente de acuerdo. O sea, la realidad es que es una persona completamente sedentaria. Los cambios en el estilo de vida siempre son la primera línea en el tratamiento, es fundamental. Por más que nosotros le demos la mejor opción de tratamiento, sin una alimentación saludable y actividad física no va a andar. Eso por un lado, tenemos a Sergio por este lado, y por otro lado está Constantino, que lo vi el miércoles. Brevemente, es un señor que tiene también, obviamente, diagnóstico de diabetes, pero él tiene ya 10 años de evolución de la enfermedad. Él tiene además enfermedad renal crónica, se infartó en abril, y además de su tratamiento reciente para el infarto, está con metformina 850, insulina, glargina de 10 unidades a las 11 de la noche, y me trae a este laboratorio con una glucemia de 120, una glicosilada de 6, un filtrado de 50, una albuminuria, creatininuria de 100, un hepatograma con un leve aumento de GPT y ese perfil lipídico. Lo mismo, ¿qué les parece? Por lo menos es un paciente totalmente distinto al anterior, es un paciente más añoso. Yo podría decir que está en control porque, digamos, tiene una glicosilada de 6, tiene un buen control metabólico, pero... Los factores de riesgo cardiovascular, incluida la diabetes, ya han hecho el impacto. Sin embargo, no está en tan mal control glucémico, está relativamente bien, pero hay mucho para seguir protegiéndolo. Al paciente que tiene enfermedad renal crónica, que hay que hacer buena protección, tiene albuminuria y no es un problema tan manifiesto como en el anterior, el control glucémico. Si usted tiene 6 hemoglobina glicosida, realmente es el control metabólico. Sin embargo, ya ha hecho mucho impacto en la diabetes y puede seguir teniendo impacto en cuanto a la salud cardíaca y renal. Tal cual, ni hablar. Y aparte un poco yo lo que les mostraba con el algoritmo, que con el algoritmo anterior, un segundito con esto, que la realidad es que hoy vos tenés el paciente y vos, si ya tu paciente tiene un evento cardiovascular, vos ya te tenés que orientar y pensar en el tipo de tratamiento que le vas a ofrecer. Lo mismo que si tiene enfermedad renal crónica, digamos. Hoy en día un paciente con diabetes 2 compensado, no insulinopénico, no debería estar con insulina. Tenemos un montón de otras opciones para ofrecerle, además de la metformina, ¿no? Así que digamos que la charla va a ir orientada un poco hacia eso. Como decía Lucas, la realidad es que ya tiene un infarto puesto, tiene enfermedad renal, tiene albuminuria, además que la albuminuria se asocia con más riesgo de enfermedad cardiovascular, así que hay un montón de cosas por resolver en él. Bueno, esta es la guía que propone la Asociación Americana de Diabetes, la guía de este año, y como ven, lo que dijeron ahí en el Zoom o no sé, en lo virtual, primero cambios en el estilo de vida, es lo primero que uno tiene que hacer con el paciente, educarlo para el automanejo de su enfermedad, tener en cuenta determinantes sociales de la salud, como el contexto económico, por ejemplo, el entorno social. Lo que ellos siempre sugieren, sobre todo en los pacientes, nosotros son pacientes que los vemos en consultorio, digamos, cada 3 a 6 meses, y la idea siempre es evitar la inercia terapéutica, digamos. Si hay que hacer algún cambio, hay que hacerlo en la consulta, no dejarlo. Con el paciente puede ser que pasen años con el mismo tratamiento, y eso es algo que hoy en día, digamos, con tanto fármaco nuevo no lo deberíamos permitir. Bueno, ellos en este algoritmo se propone, se pone de un lado al paciente que tuvo un evento cardiovascular aterosclerótico, o incluso aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular. Llaman alto riesgo cardiovascular a aquellos mayores de 55 años, bueno, con diabetes obviamente, que tengan 2 o más factores de riesgo como obesidad, dislipemia, hipertensión arterial o albuminuria incluso. Se categoriza de distinta manera al paciente con insuficiencia cardíaca y al paciente con enfermedad renal crónica. Ese tipo de pacientes va a necesitar algún otro fármaco, como por ejemplo, yo les adelanto, pero son los agonistas de GLP-1 o inhibidores de CGLT2, que sé que van a seguir hablando bastante de ellos. Y por otro lado, en el otro lado del algoritmo se propone, digamos, el tema del peso, que si es un paciente con obesidad, uno debería optar por algún fármaco que aporte un descenso de peso, y obviamente siempre el control glucémico. Eso a grandes rasgos. La Sociedad Argentina de Diabetes propone este año el mismo algoritmo que la ADA, lo único que es interesante porque ellos obviamente siguen poniendo en primera línea la metformina, que es un fármaco excelente. Es cierto que no tiene probado beneficio cardiovascular y renal como los otros fármacos, pero es un fármaco excelente y en costos, estamos en Argentina, digamos, siempre va a ser primera línea para nosotros. Esa es como la gran diferencia con la americana. Mi idea es arrancar y charlar un poco de cada fármaco, dudas me dicen, cosas que ya les parecen obvias también, es como para charlarlo. Bueno,
arrancamos, bueno, primero, agentes no insulínicos. ¿Por qué se llaman agentes no insulínicos? Porque son fármacos, tanto orales como inyectables, distintos a la insulina, ¿sí? Estos son todos los fármacos que hay. Esto es un ejemplo. A ver, en la diabetes tipo 2 hay hiperglucemia por distintos mecanismos fisiopatológicos. Por ejemplo, uno de ellos es la insulinoresistencia, y fármacos como la metformina van a actuar directamente sobre esa insulinoresistencia. Pero para que vean, digamos, el amplio espectro de fármacos y de opciones que uno tiene con cada paciente. Bueno, la metformina seguramente es el fármaco que todos conocen y que todos indican acá en el consultorio de clínica. La metformina es el fármaco insulino sensibilizador, pero por excelencia. Disminuye no solo la gluconeogénesis, disminuye la glucogenólisis, aumenta la captación de glucosa por parte del músculo. En el tejido adiposo actúa disminuyendo la lipólisis, por lo que también tiene un efecto a nivel de lo que es el perfil lipídico. Es la primera línea en monoterapia, o lo puedes asociar con general con cualquier otro fármaco. ¿Ustedes lo suelen indicar en consultorio? ¿Sí, no? ¿Sí? Bueno, la realidad es que se suele arrancar con dosis muy bajitas para evitar el principal efecto adverso, que es lo gastrointestinal. Es muy probable que si uno arranca con 1500 miligramos, el paciente no lo tolere y termine siendo un fracaso y después no quiera volver a tomar la metformina. Por eso, digamos, la indicación es arrancar muy tranquilo, con dosis muy bajitas, e ir aumentando de a poco, porque es una excelente droga. Esto solamente todos ya lo saben, lo de suspender 24 horas de algún procedimiento quirúrgico o estudios con contraste. Un poco lo que hablamos, la realidad es que la potencia que tiene bajando la glicosilada es buenísima, tiene hasta un 2% de descenso sobre la glicosilada, por eso les digo que es un fármaco buenísimo, tiene muy bajo riesgo de hipoglucemia, y algo que tenemos que saber que es fundamental es que está contraindicado en el caso de clearance por debajo de 30, o sea, pacientes con enfermedad renal crónica con clearance debajo de 30 no deberían tener metformina. Esto la realidad es que se sigue viendo en el consultorio, quizás pacientes que quedaron con metformina siempre, digamos, está contraindicada. Tiene riesgo de acidosis láctica, es un efecto adverso muy raro, pero es importante saberlo. Y algo que es interesante para el consultorio también es que digamos, la metformina puede interferir un poco en la absorción gastrointestinal de vitamina B12, entonces es de buena práctica en el paciente que está en tratamiento crónico con metformina dosarla por lo menos una vez al año. Por otro lado, fármacos con un mecanismo por ahí similar, insulinosensibilizadores, la pioglitazona, no sé si la conocen, es un fármaco que actúa a nivel de un receptor nuclear. Tiene un buen efecto a nivel de descenso de la glicosilada, pero lo que tiene en contra es que produce ganancia de peso en los pacientes y puede llevar a una retención de agua y sodio con riesgo de insuficiencia cardíaca. Hoy en día la pioglitazona como volvió a estar un poco en auge porque se está, digamos, se cree que hay un beneficio en lo que es el MASLD o MASH, entonces, digamos, se está volviendo a usar, pero, digamos, con mucha precaución. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, de ninguna manera indicarlo, pero bueno, es un fármaco barato que baja la glicosilada, digo, teniendo en cuenta los efectos adversos, y es insulino sensibilizador, así que se puede usar tranquilamente. Cosas puntuales de la pioglitazona, esto que les dije, el beneficio potencial en MASLD. En MASH, confirmadas las guías, la recomiendan junto con agonistas de GLP-1. Bueno, obviamente no usar en lo que les dije con pacientes con insuficiencia cardíaca. Acá, por ejemplo, la ADA, ya lo ponen acá como una alternativa con potencial beneficio. Así que, bueno, ¿alguna duda hasta acá? Lo que MASH son las cifras, lo que antiguamente se llamaba graso hepatopatítico, ¿no? Claro. Cada 5 años los hepatólogos cambiaron las siglas. Lo que antes era NASH y lo que antes era NASH, ahora es Tal cual. hígado graso y hepatopatítico. Pasan 2 años que lo van cambiando, sí, tal cual. Bueno, otro fármaco también que nosotros lo deberíamos conocer, las sulfonilureas. Mucho paciente consultorio con estas drogas. Las sulfonilureas pertenecen a un grupo de fármacos que se conocen como secretagogos, es decir, estimulan la producción de insulina no dependiente de glucosa. Actúan a nivel de la célula beta en estos receptores que se llaman SUR1 y estimulan la secreción de insulina. El problema, principal, a ver, son drogas de recontra bajo costo. El principal problema con esto en realidad es el efecto adverso, que es la hipoglucemia. Las sulfonilureas de segunda generación, la verdad que están bastante buenas.
No se recomienda para nada la glibenclamida, que es la que ven acá. No sé si para nada, pero digamos es la última recomendación, porque la realidad es que tiene una duración de acción de 24 horas y tiene metabolitos activos, entonces la realidad es que el riesgo de hipoglucemia es bastante alto. Tenemos opciones más buenas, como por ejemplo la helicacida, que es la sulfonilurea que menos hipoglucemia produce. Y para mí la realidad es que el principal beneficio, independientemente del costo, es que tiene un excelente descenso en la glicosilada. Es espectacular, la realidad. Obviamente no se recomienda el uso conjunto de sulfonilureas con insulina. Esto lo pueden llegar a ver en pacientes, pero digo, no se recomienda porque el riesgo de hipoglucemias es súper alto, el aumento de peso es increíble, no tiene mucho sentido, pero combinando la realidad con otros fármacos, la verdad que está bastante bueno y me parece que es para tener en cuenta. Yo lo que les pongo un poco acá es las dosis que se pueden usar, sobre todo de helicacida y de limepirida, pero a mí lo que me parece más interesante es que en el 2019 el Ministerio de Salud sacó una guía de diabetes para la atención primaria y ellos proponen a las sulfonilureas como fármacos de segunda línea en el algoritmo, ¿no? Digo, también ubiquémonos porque una cosa es capaz acá el hospital, el italiano, todo, pero por fuera, digo, son drogas de bajo costo que a mí me pueden servir para lograr un buen control glucémico y digo, está bueno también tenerlas en cuenta. Incluso esta guía las propone como primera línea si el paciente no tolera metformina, ¿no? Digo, bueno. ¿Alguna duda, algo? ¿Alguien ha usado sus ponilureas en el cónsul? Nunca. Bueno. Eso es el típico fármaco de hipoglucemia de hidratación, ¿no? Pero bueno, Ahora Ajá. tenemos ahora muy pocos casos internados de hipoglucemia farmacológica, pero en los 90 y en los 2000, que se usaban muchísimo, era la primera línea de todas las guías, no sé si se le escucha había frecuentemente pacientes internados por hipoglucemia con sulfonilureas, y eran, a diferencia de las hipoglucemias por insulina, la gran diferencia era que era traicionera. Vale decir, las hipoglucemias por insulina, por organizas al paciente, el paciente levanta y es raro que le levante. En cambio, las hipoglucemias por sulfonilureas, el paciente se recuperaba, podía hasta llegar a cometer el error de mandarlo a la casa y volvía con hipoglucemia. Bueno, pero que, claro, quizás estaban en tratamiento con glibenclamida, ¿viste? Y sí, puede ser. Sí, y hay más viejas que la glibenclamida, como la torfamida. Claro. Fueron sacadas del mercado. Sí. No, y por ahí algunas estrategias con respecto a la metformina y a la tolerancia, siempre fue la de probar la metformina intracomida en aquella comida que sea la más copiosa, si es el almuerzo o la cena, o una vez empezada la comida, y explicarle al paciente que, bueno, en los primeros 14 días podés tener algún evento adverso, un efecto adverso, como para ya explicarle que esto puede llegar a suceder y sea tolerante. Tal cual. Y luego por ahí agregarle el segundo comprimido en la cena, pero por ahí Sí, a mí me parece que está bueno como arrancar indicando la metformina a la noche, sobre todo después de cenar o a la noche, porque viste que actúa más que nada disminuyendo la producción endógena de glucosa hepática. Entonces lo que más te va a mejorar es la glucemia en ayuno. Así que a la noche es como lo mejor. Sí, en el contexto, o sea, fuera de lo privado también se utilizan porque por ahí tiene complicaciones para conseguir algunas insulinas. Entonces, si inician por esa persona. Obvio, sí. No, y aparte en el paciente con diabetes 2, la realidad es que está perfecto, vos deberías arrancar con metformina, ya te digo, son pocos los casos que uno debe, entiendo que quizás estás en lo público y no hay recursos o no hay un montón de otros fármacos que vamos a charlar ahora y uno arranca insulinizando, pero la insulina debería ser como la última opción, porque le estás generando más insulina resistencia y usar metformina es un éxito. Bueno, 2 palabras de esto. El origen del concepto del efecto incretina, ¿qué es esto? Bueno, es una publicación que se hizo en 1967 que se vio lo siguiente, se administró la misma concentración de glucosa por vía endovenosa que oral y lo que vieron fue que la secreción de insulina en respuesta a la glucosa oral era mucho mayor a la endovenosa. Esto se llamó efecto incretina y se creyó, bueno, evidentemente hay algo a nivel del intestino que se secreta y que hace que aumente la secreción de insulina. Bueno, esas son las famosas incretinas que calculo que habrán escuchado hablar.
Las sincretinas son el famoso GLP-1 o GIP, que son unas moléculas que se secretan a nivel del intestino en respuesta a la ingesta, y lo que hacen estas sincretinas es actuar a nivel del páncreas, estimulando la secreción de insulina, glucosa dependiente, y inhibiendo la secreción de glucagón, también glucosa dependiente. Además, lo que hacen es generar saciedad a nivel del sistema nervioso central y enlentecer el vaciado gástrico. Este efecto incretina es bastante interesante porque en el paciente con diabetes 2 está disminuido. Entonces, bueno, se empezaron a estudiar distintos grupos de drogas. Las primeras que tuvimos fueron los famosos inhibidores de DPP4, no sé si les suena, son citaliptina, linaliptina, viladiliptina. Lo que tienen estos fármacos es que actúan inhibiendo una enzima, que es la DPP4, que degrada a las sincretinas. Entonces, de manera secundaria, aumenta la concentración de estas en sangre. La verdad es que el efecto a nivel del descenso de la glicosilada no es tan potente como las otras drogas que vimos hasta ahora, pero es una droga muy, muy amable. ¿Por qué? Porque no genera ni aumento ni descenso de peso. Son muy seguras y los pacientes tienen una excelente tolerancia, y la verdad es que darlas en conjunto con metformina o con otra droga, digamos, suma para el control glucémico, y están buenas. Cosas puntuales a decirles de las drogas: hay una que se llama saxagliptina, no es la más utilizada, pero es la única que en los distintos estudios demostró mayor riesgo de internaciones por insuficiencia cardíaca, por lo que en pacientes con insuficiencia cardíaca uno no debería indicarla. Yo la realidad es que creo que hoy en día, abriendo tantas otras opciones, como sitagliptina, tenegliptina, uno puede optar por otras. Y los efectos adversos son muy frecuentes. Yo he visto algún pemfigoide bulloso en contexto de sitagliptina, pero no es algo frecuente. Yo acá les dejé marcado linagliptina y tenegliptina. Primero, para que lo sepan, la tene lo que tiene es que el hospital italiano acá tiene 100% de cobertura, y está buena porque no se ajusta, en insuficiencia renal, se puede indicar tranquilamente, y la linagliptina también. Es la diferencia. El resto hay que ajustarlas. Bueno, ¿dudas de esto? Estas sí la escucharon hablar, ¿o no? Sí, estas sí son reconocidas. ¿Vos, Pato, las usás en Consum? No. Digo, a mí me parece que quizás sumándolo a la metformina te suma un poquitito más. En control glucémico no te va a dar otra cosa. Bueno, agonistas de GLP-1. Bueno, vamos a arrancar con este grupo de drogas que yo calculo que habrán escuchado hablar de ellas. Semaglutida, Ozempic, ¿escucharon hablar? Sí. Bueno, los agonistas de receptores GLP-1 tienen un montón de efectos a nivel sistémico, como vemos acá. Vamos a ir charlando un poquito de cada uno. ¿Cuáles son los que están disponibles en Argentina? Bueno, en Argentina tenemos liraglutide, que es Victoza. Es la primera, si no me equivoco, que salió al mercado. Es de aplicación subcutánea diaria. Semaglutida, el famoso Ozempic, que bueno, ahora salió el EDA con la versión Dutide, tanto subcutánea como oral. Dulaglutida, y hay otro agonista de GLP-1 que se llama lixisenatida, que bueno, es un agonista de GLP-1 de acción rápida, y la versión que tenemos en Argentina es junto a insulina. Yo la verdad es que no tengo mucha experiencia en el uso, pero dicen que va muy bien junto con insulina, así que... les cuento un poco de esto. Los agonistas de GLP-1, el mecanismo de acción es similar a los que yo les mostré en el dibujo anterior. Es esto: aumenta la secreción de insulina inducida por glucosa, retardan el vaciamiento gástrico, dan mucha saciedad a nivel del sistema nervioso central, tienen un buen efecto en el descenso de la glicosilada. Son fármacos que la verdad que contribuyen al descenso de peso. Y bueno, lo más importante es que demostraron beneficio cardiovascular y renal. Hay un estudio reciente, el estudio FLOW en semaglutide, que demostró además disminuir la progresión de enfermedad renal crónica. Son fármacos recontra valiosos. Efectos adversos, ahí vamos. La verdad es que tienen bajo riesgo de hipoglucemia. Yo lo que me gustaba remarcarles a ustedes que hacen internación es que presten atención. Quizás, digo, si vos tenés un paciente en ambulatorio que le mandaste a hacer una veda, BCC, lo que sea, y está con Ozempic, hay que suspenderlo al menos 2 semanas antes de la endoscopía o de cualquier procedimiento quirúrgico, justamente para asegurar un buen ayuno, porque la realidad es que, bueno, enlentecen el vaciado gástrico y puede no estar tan bueno. Contraindicaciones generales: en realidad hay 2 contraindicaciones absolutas, que son el antecedente familiar de cáncer medular de tiroides o MEN2 o personal,
y que el paciente haya tenido un episodio previo de pancreatitis. La realidad es la siguiente, uno debe evaluar la vía biliar en este tipo de pacientes. Con la pérdida de peso puede haber una complicación en la vía biliar y si el paciente tiene una vesícula llena de cálculos, una vesícula multilitiásica, lo ideal es resolver eso antes de iniciar el tratamiento con el agonista de GLP-1. Es la realidad. En general se suelen hacer ecografías abdominales, si está todo bien, lo indicás. Bueno, esta es de nuevo la guía de ADA, que yo acá les remarqué, que son la primera elección en pacientes que tienen un evento cardiovascular aterosclerótico, por lo que la realidad es que en nuestro paciente con obesidad y un infarto, digo, estaría buenísimo indicarle sumarle un agonista de GLP-1. Y bueno, nada, son primera opción para controlar el descenso de peso también. Cada agonista de GLP-1 tiene distinta potencia. Semaglutide tiene más potencia que el liraglutide, es una realidad. Ahora va a venir al país un agonista dual que se llama tirzepatide, que en teoría tiene mucha más potencia. Así que bueno, esto va cambiando momento a momento, pero bueno. Sí. Y estos son todos esos proyección, ¿no? Claro. Sí, acá están. La semaglutida tenés la opción de inyectables subcutáneos o comprimidos orales. A mí un poco lo que me pasa en el consultorio es, con respecto al riesgo de la pancreatitis, es si uno es prolijo explicándole a los pacientes que esto no se trata solo de inyectarse o tomar el comprimido, sino de básico lo que dijo Kenia, de las medidas higiénico-dietéticas, de comer de manera saludable, hacer actividad física, un adecuado descanso nocturno, fundamental. Que el paciente tenga cierto contacto con la gente de nutrición, que aprenda cuáles son los alimentos saludables y que trate de cambiar algunos hábitos dietarios, que eso es fundamental. Algo práctico que tiene por lo menos semaglutida, que es de lo que yo más uso, es esa dosis gradual y sostenida, que uno empieza con una dosis bajita, hacerlo 25 semanal, hacer las 4 aplicaciones en el mes, luego no necesariamente tiene que pasar a la dosis de 0,5 si la respuesta es adecuada y es buena en la evolución, o lo puedes pasar a la dosis de 0,5, la dosis máxima de semaglutida semanal es 2,4, que es la dosis máxima que está descrita. En Argentina, por ahora, la única dosis que tenemos es la lapicera de Ozempic de 1 miligramo. Está para diabetes, lo bien, sí. Obesidad, tal cual. Pero la verdad que los riesgos de pancreatitis, o por lo menos la tolerancia, si uno hace el caminito prolijo y el paciente trata de encarrilarse y no hace ninguna transgresión alimentaria, se tolera bastante bien. Sí, yo lo que charlaba la otra vez, lo del tema de la pancreatitis, sabes que se vio más como una toxicidad, no tanto como lo de la vía biliar, ¿viste? Más como una toxicidad medicamentosa, una pancreatitis por toxicidad, no tanto por lo de la vía biliar, pero sí. La realidad es que yo he visto pacientes que, la verdad, con las dosis de diabetes, he visto pacientes que bajan de peso y otros que no, pero cómo se resuelve el control glucémico es espectacular. O sea, sumándolo a metformina o a lo que tengas, el resultado es increíble. Miki, pero perdón, me quería preguntar cómo hacen práctica para un paciente que quizás está acostumbrado a inyectarse nada, Sí, la realidad es que... Sí, no, lo que plantea Gaby es como si al paciente le resulta simple la aplicación subcutánea. La realidad, Gaby, es que la aguja es de 4 milímetros, es mínima. En general yo lo suelo citar al consultorio y la verdad que cero problema, es muy fácil de administrar. La versión argentina que sacó ELEA tiene una aguja un poquito más grande y son jeringas. Esa es un poquito más engorrosa, porque tenés como la aguja es más grande, tenés que hacerte el pliegue. Esa sí es un poco más engorrosa. Pero en general los pacientes, la verdad, también tienen el paciente que arranca tratamiento con Ozempic, ¿viste? Como que quiere hacerlo y no le importa, aprende, se pone las pilas y le da para adelante. Esa es la experiencia que tengo yo, ¿no? Nunca fue un limitante. Claro, nunca fue un limitante la administración. Claro, la presentación que dice sí, pero no. La lapicera de Ozempic es mucho más amigable que la presentación de ELEA. Al mismo a la hora de juzgarle la gente de Novo Nordisk,
ellos, al hacer 2 clics y entras tenés un símbolo que es puntito raya que te marca cómo purgar el circuito para que no tenga aire en la jeringa, mientras que la presentación de ella es como dice Vicky, son 4 jeringas que tenés que vos purgarlo cuando le moló y ahí para la gente, los adultos mayores, es más dificultosa a la hora de purgar el circuito. Y lo que tiene de práctico, por lo menos la de Novo Nordisk, son 6 semanas, una lapicera dura 6 semanas de tratamiento, puede estar a temperatura ambiente o por refrigerado, mientras que esté por debajo de 2 grados de temperatura o arriba de 30, o puede viajar, terminar, pero la verdad es bastante amigable la forma de presentación de Sí, después Lau Manzano va a hablar un poco de los estudios, pues semaglutida oral es muy nueva y hay varios estudios, o sea, a mí lo que no me termina de convencer un poco de sema oral es que tiene una absorción un poco más errática. Hay pacientes en los que, por lo menos los estudios lo que se vio es que tienen alta absorción de la droga, mucha biodisponibilidad y otros no tanto, ¿viste? No sé, creo que falta un poco de sema oral todavía. Yo prefiero, la verdad que para el tratamiento de la diabetes prefiero por ahora el inyectable. Un poco lo que se quejan también lo que hacen semaglutida oral es el tipo de ayunos si son Claro. glucotiroides. O sea, aquellos pacientes que tienen que levantarse, hacer el ayuno, tomar la levotiroxina, sostener el ayuno, tomarse el glutide, pero la semaglutida oral también es como medio corroso, mientras que el otro es una inyección semanal. Tal cual. Pero bueno, viste, preferencias del paciente, qué sé yo, va a haber alguno que capaz te dice, yo no me inyecto ni loco, qué sé yo. Perdón, Vicky, acá en el chat te preguntan si la semaglutida aumenta el riesgo de retinopatía diabética. Bueno, eso, a mí, eso, digo, está como en estudio y hay mucho en base a eso. En teoría, lo que se vio es que lo que aumenta el riesgo de retinopatía es el descenso brusco de la glicosilada. Es eso, la recomendación oficial de los pacientes que no sé quién hablar, la recomendación oficial en realidad es que en pacientes que tienen una retinopatía previa y uno decide indicarlo es hacer un seguimiento más minucioso y controlado con el oftalmólogo. Esa es la verdad. Pero digamos, empeoramiento de la retinopatía se ve en aquellos que tienen un franco descenso de la hemoglobina glicosilada de 12 a 8. Bueno. ¿Alguna duda de esto? Bueno, hay otro grupo de fármacos que creo que van a hablar, vos Lucas vas a hablar mañana, son los famosos inhibidores de CGLT2. Yo les puse una mínima filimina para saber un poco, para entrar en tema. Los CLGT2 son receptores, estos violetitas que están acá, que están en la membrana basal, no, están en la membrana apical del túbulo contorneado proximal, esta es la luz. Y lo que hacen es reabsorber el sodio desde el lumen, creando un gradiente de energía para que la glucosa difunda pasivamente mediante el cotransporte. Eso, digamos, en situaciones fisiológicas. En el paciente con diabetes 2 hay un tema, como es un paciente que tiene hiperglucemia, hay una alta carga de glucosa que filtra el glomérulo. Entonces hay una sobreexpresión de estos CGLT2, de estos receptores, por lo que hay una gran reabsorción de glucosa. Lo que hace este fármaco es inhibir el receptor y de esta manera disminuye la reabsorción de glucosa, el paciente empieza a tener glucosuria, con eso diuresis osmótica, natriuresis, y los efectos que se ven debido a este mecanismo, bueno, en principio son reducción de la hemoglobina glicosilada, una pérdida de peso modesta, una reducción de la tensión arterial sistólica, son algunos de los efectos que se empezaron a ver con el inhibidor de CGLT2. Tiene un descenso en 0.6 a 1 de glicosilada. Seguramente esto lo escucharon hablar, disminuyeron mucho, o sea, se demostró gran beneficio a nivel cardiovascular y renal de estas drogas. Son drogas bastante seguras. Ahora, a mí me gustaría destacar algo. En general, en los pacientes que tienen hiperglucemia con valores de glicosilada muy altos, como 9, quizás es conveniente esperar un poco a bajar la glicosilada, porque van a ser efectos adversos, van a tener síntomas como poliuria, síntomas urinarios. Quizás está tan bueno no quemar la droga tan rápido, sino bajarle un poquitito la glicosilada para que no tenga tanto, para que no tenga tanto síntoma. Uno de los efectos adversos más frecuentes son las infecciones micóticas genitales, se vio más que nada en mujeres. Tener precaución en pacientes con infecciones urinarias recurrentes. Tener precaución también, es lo mismo que le digo yo, si tienen mucha hiperglucemia, mucha poliuria,
diuresis muy elevada, podría haber alguna depresión de volumen, tener cuidado en pacientes añosos sobre todo. Un efecto adverso muy poco frecuente, pero quizás está bueno también destacarlo, es la cetoacidosis euglucémica. Yo no sé si Gaby, si esto lo ven en la guardia, si lo llegaron a ver en pacientes con ISGLT2. Bueno, capaz que es para prestar atención. No, lo que ocurre es que como el perfil hormonal genera aumento, disminución de la insulina y aumento del glucagón, está prono al paciente a la cetogénesis. Y en situación que aumenta la probabilidad de cetogénesis, como por ejemplo la hemos probado la cirugía, una enfermedad aguda, el paciente no cura por varios días, la cetoacidosis diabética inducir hiperglucemia, porque como una glucosuria, precisamente es una cetoacidosis diabética difícil de diagnosticar, porque lo primero que uno le pide es cetoacidosis diabética es hiperglucemia. Bueno, estos son cetoacidosis diabética euglucémica. Por lo cual hay que tener mucho al paciente en los síntomas, como náusea, vómito, malestar general y sospechar, porque se podría generar. De hecho, bueno, los pacientes cuando tienen intercurrencias agudas como una neumonía o una ruta aguda y llegan a comer o van a internar para esperar algo, que es un problema de otro, No, tal cual, y digamos tener precaución en aquellos pacientes con diabetes 2 que están insulinopénicos, ¿no? De nuevo, no sería el fármaco, se puede indicar, pero digo, el efecto adverso ocurre en esos casos, en el diabético 2 insulinopénico y encima con algunas de las intercurrencias que dice Lucas. Una cosa más, se ha reportado en algunos de los estudios, sobre todo en el decana de glifosina, en Canvas, aparentemente una asociación con riesgo de amputaciones. Esto no fue probado en estudios posteriores. Lo que se recomienda es precaución en pacientes con enfermedad arterial periférica y no indicar en pacientes que tienen una isquemia crítica. Pero bueno, acá de nuevo la guía, fíjense cómo son primera línea en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, con alto riesgo cardiovascular, ni hablar con insuficiencia cardíaca, y primera línea en pacientes con enfermedad renal crónica. Se puede iniciar hasta con un filtrado mayor o igual a 20 y se continúa hasta diálisis. La realidad es que el efecto en lo que es control glucémico cae cuando el paciente tiene un clearance por debajo de 45. El resto de los beneficios están, pero en el control glucémico cae por debajo de 45. Bueno, ¿dudas? Bueno. Insulinoterapia, les voy a decir dos palabras, en realidad es un poco lo que yo les comentaba antes, el paciente con diabetes 2 es una de las últimas opciones la insulina, excepto tratamiento inicial si tiene algún síntoma catabólico, si vos tenés un paciente con pérdida de peso, bueno, ese paciente es muy probable que esté insulinopénico, uno debería iniciar con insulina, obviamente ante intercurrencias, como lo que ven en las internaciones, pre, post cirugía, embarazo, desnutrición, enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, una buena dosis inicial, 0,1 a 0,2 unidades kilo, o también se puede iniciar con una basal 10 unidades día, 10 unidades bedtime, está perfecto, y después lo vas titulando. Bueno, ahora digamos, les voy a dar una pequeña aproximación de enfermedad renal crónica, que también se ve un montón en el consultorio esto. A ver, ¿cómo diagnosticamos enfermedad renal crónica? Bueno, en aquellos pacientes que tienen un filtrado menor a 60 o una albuminuria mayor a 30 miligramos gramo día de manera persistente durante 3 meses. La recomendación en pacientes con diabetes tipo 2 es hacer un screening anual, es decir, aunque todos los pacientes con diabetes 2 tienen que tener medido alguna vez en el año un filtrado y una albuminuria. La realidad es que con el filtrado en general no hay problema, pues nosotros una creatinina, ¿quién no le pide al paciente con diabetes 2? Lo tenemos. El tema es que, y en nuestro hospital hace el cálculo por CKDEPI también, así que es un éxito, en general la albuminuria no suele estar tan pedida y es súper relevante porque la albuminuria es un marcador temprano de daño renal, es un factor pronóstico de riesgo cardiovascular, también de progresión de enfermedad renal crónica, o sea, todos, aunque sea una vez al año, deberían tener una albuminuria, y además el paciente que tiene albuminuria de manera persistente, tiene indicación por lo menos de tener un ISGLT2 y también un agonista de GLP-1 ahora con la nueva evidencia, o sea, eso te va a cambiar el tratamiento de tu paciente, y le vas a disminuir el riesgo cardiovascular. Bueno, lo último, metformina
Así, cosas rápidas. Metformina contraindicada por debajo de 30, si ven a un paciente con eso se lo sacan. La insulina se puede indicar en el paciente con enfermedad renal crónica, hay que titularlo porque tiene riesgo de tener hipoglucemias. Y SGLT2 hasta 20 de filtrado se puede indicar. Agonistas de GLP-1 no se ajustan, excepto el lixisenatide, que es el único que yo les dije que se combinaba con insulina. El resto no se ajusta. Inhibidores de EPP4 con enfermedad renal crónica, linaliptina, y en el hospital una excelente opción, teneliptina también. Después, sulfonilurea se ajustan y pioglitazona no se ajusta. Nada más, eso así brevemente, y algunas conclusiones que a mí me gustaría remarcarles. Me parece que es fundamental entender a la diabetes 2 como una enfermedad crónica, compleja, muy heterogénea, que es necesario el abordaje integral para prevenir y retrasar las complicaciones, y educación y concientización, sobre todo para combatir la inercia terapéutica, ¿no? Pensarlo en cada consulta. Así que bueno, nada de eso. Muchas gracias. Sí, eso es recontra importante, lo de la albuminuria. Antes se solía pedir 24 horas, la realidad es que pedir un RAC relación albuminuria, creatininuria en orina en la primera de la mañana es suficiente y menos engorroso para el paciente.